Ahí está Mica. En consecuencia tenemos el grado de exposición a flor de piel en nuestras propias casas, ¿sí? Pero yendo un poco más a la definición de base, ¿qué es un material peligroso? Es cualquier elemento que por sí mismo o en combinación con otro elemento, lo que vamos a definir como producto o compuesto, pueda ser inflamable, corrosivo, detonante, tóxico, radioactivo, oxidante o algo muy inestable, que durante su manipulación, ¿sí? Procesamiento, almacenamiento o transporte, pueda generar daño, pueda generar un efecto sobre la salud de las personas, sobre el medio ambiente o las instalaciones, ¿sí? Con esto, ¿qué quiero decir? Hay sustancias que por sí mismas, en una manipulación segura, no generan un efecto indeseado. O sea, yo puedo manipular el detergente en mi casa y lo manipulo de forma segura, obviamente no me lo voy a comer el detergente, pero no genera nada. Puedo manipular de forma segura el hipoclorito de sodio, la lavandina, y usarlo para la desinfección. Ahora, por ejemplo, mezclo los dos, como solían hacer los abuelos nuestros viejos, de mezclar los dos para potenciar el uso en la limpieza, eso genera gases, y esos gases pasan a ser tóxicos, sumamente irritantes, y pueden inducir a un paro respiratorio. Entonces, no necesariamente tenemos que pensar en las sustancias en sí mismas. Hay sustancias que son transportadas de forma segura, pero si el camión vuelca y el líquido toma contacto con un flujo de agua, genera gases tóxicos o genera gases inflamables, ¿sí? Y tenemos que entender de que esto puede dañar la salud de las personas, pero también puede dañar las instalaciones, imagínense una fábrica, ¿sí? O el propio medio ambiente. Hace un tiempito atrás habíamos tenido un vuelco en un camión cisterna con un tanque rodante acoplado, y bueno, un poco la charla con Cusido era, que creo que está por ahí, era justamente eso, no necesariamente el efecto tiene que ser tóxico para con las personas. El aceite, incluido un cuerpo de agua, 1 litro de aceite contamina 1000 metros cúbicos de tierra y 1000 metros cúbicos de agua. Entonces hay que considerar también el efecto sobre el medio ambiente, porque está todo interrelacionado, ¿sí? Un ejemplo muy claro de esto que estoy diciendo fue el 27 de septiembre del 93, a partir del cual se declara en nuestro país el Día de la Conciencia Ambiental. Acá lo que sucede es que la mujer estaba en la casa con su hijo, llama al esposo por teléfono, imagínense en esa época, miren la indumentaria de los bomberos, es totalmente distinta a la que estamos acostumbrados a manipular hoy en día. Esta mujer llama al marido por teléfono, le dice de que se está sintiendo mal, que estaba con el hijo, el marido en su trabajo lo que hace es pedir permiso, sale y se va para la casa, cuando está en camino para pedir asistencia médica, ¿no? De estos servicios de medicina prepaga. Llega a la casa, por la ventana ve que la esposa y el hijo estaban desvanecidos en el living, el hombre entra, con tanta mala suerte que encima cierra la puerta cuando entra, y bueno, cae también desvanecido. A los pocos minutos arriba la ambulancia con 2 enfermeros, el chofer y un médico, porque le habían dicho que eran 2 personas, y ven desde la ventana que había 3 personas desvanecidas dentro de la vivienda, con lo cual ingresan para querer asistirlos y caen estas 4 personas también. En definitiva, mueren las 7 personas producto de la inhalación de esta sustancia química. ¿Qué había pasado? 2 fábricas que estaban cercanas, ahí en la zona de Avellaneda, volcaban sus efluentes, los productos químicos que tenían como desperdicio, lo volcaban en la red cloacal. Ahí tomaron contacto con el agua, se generó gas cianhídrico, y ese gas cianhídrico viajó por el sistema de las cloacas hacia el inodoro de esa casa, del baño, el cual todavía era un inodoro viejo, no tenía trampa de gases. El inodoro hoy en día, esa serpentina interna, oficia también de trampa de gases. En definitiva, el gas cianhídrico, que es una sustancia sumamente tóxica, termina inundando el baño, termina inundando la casa, y mató a estas 7 personas. Fíjense, a veces el riesgo que se genera con la manipulación incorrecta de los productos químicos, ¿sí? O sea, los gases esos todos a través del baño. Sí, correcto, viajó por la red cloacal y se incorporó o se ingresó a la vivienda a través del inodoro.
¿sí? El gas cianhídrico, y mató a las 7 personas. Esto tuvo una resolución cuando llegó bomberos. En esa época, imagínense, todo lo que es incendio con materiales peligrosos no estaba ni en vistas de ser un tema de relevancia, pero el jefe de dotación, cuando encontró una persona te puede pasar de que veas desvanecida, 2 personas, pero ya cuando empezás a ver muchas personas desvanecidas y no ves algún elemento a simple vista que te llame la atención, y bueno, tenés que empezar a pensar de que hay algo más que vos no estás viendo. Acá es muy importante aprender no solamente a ver, sino también a mirar en profundidad, ¿sí? A analizar. Si yo empiezo a ver de que hay animales muertos, si empiezo a ver decoloración en las plantas, empiezo a ver, distintos signos que me llaman la atención en un incidente, digo, escúchame, capaz que hay algo que no estamos viendo. Piensan de que la mayoría de las sustancias que son sumamente peligrosas no tienen olor, entonces uno necesita de instrumental de medición como para poder detectarlo, ¿sí? Ahí, bueno, en ese momento el jefe de dotación dispuso de que la gente entre con unas máscaras, de casualidad, calculo también, las máscaras con los filtros adecuados, los filtros hay para un montón de cosas, perdón, pero... No. Ahí estaba Nadia conectándose de acá y me generaba eco. Fíjense que no todos los filtros son apropiados para la misma sustancia química. Hay filtros para vapores orgánicos, filtros para vapores ácidos, filtros para mercurio, amoníaco, o sea, no todos los filtros son aptos para todas las sustancias químicas, ¿no? Pero bueno, salió bien para la dotación que concurrió en apoyo. Bien, visto esto, a modo de introducción, comentarles lo siguiente. Esto es una estadística del año 2012 del SIQUIME, no volvieron a publicarlo de esta forma, pero la proporción se mantiene más o menos constante. SIQUIME es nuestro lugar de apoyo de todos los cuerpos de bomberos. En definitiva, es el Centro de Información Química de Emergencias que funciona a las 24 horas, los 365 días del año. Cuando tenemos un incidente químico en nuestra jurisdicción, lo mejor que podemos hacer rápidamente, una vez que se emplaza, se identifica la sustancia, es llamar al SIQUIME y decirle, mira, me está pasando esto, ahora lo vemos después, está pasando esto en tal lugar, con tal sustancia, necesito tu asistencia. Y el SIQUIME tiene operadores entrenados, son especialistas en seguridad química, para asistirnos. Pero fíjense que el 46% de los incidentes con materiales peligrosos que hubo en el año 2012, estamos hablando de 8 años atrás, sobre un total de 413 incidentes, el 46% fue en vía terrestre, o sea, en carretera o en tren, ¿sí? En general esto tiene que ver con vuelcos de camiones cisternas. El 39% en instalaciones fijas, o sea, dentro de las fábricas, y el 13% sobre el mar con los buques, y el 2% nada más en transporte aéreo. Esto tiene que ver con que no se transportan muchas sustancias en el transporte aéreo. Pero nuestra mayor hipótesis es el transporte en carretera. Y acá tenemos algo para prestarle mucha atención. Nosotros cubrimos ruta 36, ruta 2, ruta 53 y ruta 6. La ruta 2 lleva una carga muy grande de transporte de sustancias químicas, y la ruta 6 mucho más aún, porque conecta con la zona se usa Perdón, mucho. jefe, después de que dijiste lo de las rutas no te escuché más nada, se cortó. Está No bien. sé si es por mi señal o... Ok, no, más que nada lo que decía era que justamente la ruta 6 es una ruta donde hay mucho transporte de sustancias peligrosas. Hace un par de meses atrás, sin ir más lejos, volcó a unos kilómetros antes del ingreso a nuestra jurisdicción, volcó una pipa de gas, un camión que transportaba gas, y se desprendió por completo el tanque cisterna. El tanque cisterna quedó entre los dos carriles de la ruta. O sea, y lo cubrió Cañuela, si mal no recuerdo, San Vicente. Ahora no tengo presente, pero digo, o sea, estamos frente a un riesgo potencialmente latente todo el tiempo, ¿sí? A Dios gracias, no es algo con lo que tengamos que convivir todos los días, pero cuando ocurre, conlleva un riesgo muy grande. Ustedes imagínense un camión que transporta algún ácido que cuando se evapora emite vapores, alguna sustancia que lleve ácido, que emita vapores tóxicos, y que vos tengas el viento dando hacia la zona urbana y justo te cayó en el kilómetro 45. Es un re problema, porque aunque nosotros no tengamos tanta población, es un montón de gente de igual forma. Imagínense esto potenciado en una gran ciudad, todavía mucho peor, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible.
Esto es una cadena conformada por eslabones, donde cada eslabón es fundamental, donde uno en la cadena se manda un moco, pone en riesgo toda la operación y la seguridad de sus compañeros. Y ese eslabón, sin lugar a dudas, comienza con el cuartelero, que tiene una misión fundamental en esto de las operaciones con incidentes con sustancias químicas. Cuando hablo de sustancias químicas, lo van a escuchar hablar como QBN, sustancias químicas, biológicas y nucleares, ¿sí? Pero en general lo materializamos como incidentes químicos. El cuartelero tiene una función primordial, porque, como decimos siempre, hay que ser una bolita de nervios y no un nervioso boludo. Si el cuartelero se atolondra y cuando recibe el llamado, guardia bombero, sí, un camión, sí, ¿dónde? Anotó y ya te despachó la unidad, ya ahí empezamos con todo mal, porque nos ha pasado varias veces de tener vuelco de camiones y cuando uno se llama a la guardia le preguntas, ¿camión de qué? Ah, no tengo ni idea. Y ahí ya empezamos con todo mal, porque no es lo mismo un camión que lleva huevos a un camión que lleva ácido clorhídrico. Entonces, mantener la calma y entender de que esto no se maneja como un incendio, como un accidente convencional, esto se maneja con mucha logística, es fundamental para transmitirle tranquilidad al denunciante y para usar al denunciante, porque antes de despachar la dotación, tengo que tratar de, en lo posible, saber a qué lo estoy enviando. O sea, voy a tratar de recolectar la mayor cantidad de información posible. Por ejemplo, la persona está ahí en el lugar, la que te está llamando. Sin ponerla en riesgo, está bueno guiarla para decirle, bueno, dígame cómo es el camión. ¿Es un camión con lona o es un camión tipo cisterna con un tanque? No, es un camión con lona. Bueno, o no, es un camión con tanque y el tanque dice IPF. Listo, yo ya empiezo a descartar otras cosas, pero yo ya sé que muy probablemente esté frente a un incidente con una sustancia inflamable, con un riesgo sumamente peligroso, ¿sí? Voy a tratar de guiarla para que esa persona localice el panel naranja, ¿sí? Que ahora después lo vamos a ver para el que no está familiarizado, localice el panel naranja y nos transmita a nosotros los números que ve en el panel naranja y nosotros los vamos a descifrar, esos números, con la guía de Siquime, ¿sí? Vamos a preguntarle si hay heridos, si hay mucha gente alrededor, pedirle que colabore en pedirle a la gente de que no se acerque al tanque, preguntarle si ve alguna fuga de gas o algún derrame de una sustancia líquida en el entorno al cisterna que volcó, e inclusive si hay incendio sobre la sustancia, ¿sí? Mientras esto sucede, alguien en paralelo en la guardia tiene que estar tratando de ubicar en el famoso Google Maps dónde está el incidente para saber cuáles son las arterias, las calles perimetrales, o si está sobre la ruta, nada, está entre Abasto y El Peligro. Bueno, ya llamar a la policía, pedirle de que nos corte el tráfico, lo mismo pasa en los dos sentidos, ¿sí? Tratar de aislar el incidente y que la gente no siga llegando hacia ese lugar, ¿sí? Igual ahora lo vamos a ir desarrollando a poquito. Vamos a concurrir al lugar, ¿sí? Con nuestros equipos de protección personal, los que tengamos, y acá hay que hacer mucho énfasis, no hace falta para hacer identificación y reconocimiento que tengamos un traje encapsulado, ¿sí? Nos vamos a manejar con nuestros trajes, con nuestros equipos de protección para incendio, el traje estructural, y eventualmente, si después el riesgo lo amerita, por ahí usamos un traje antisalpicaduras, porque no es una sustancia tan complicada y podemos hacer una absorción en el terreno, ¿sí? Lo que sí es importante es que nosotros no vamos a llegar a pegarnos al incidente. Cuando vamos arribando al lugar, el jefe de dotación lo que va a hacer es ubicar el autobomba a 50 metros del incidente por lo menos, ¿sí? No vamos a llegar a pegarnos al camión cisterna. 50 metros antes de llegar y con el viento a nuestras espaldas, ¿sí? Por ahí hay que dar toda la vuelta e ingresar desde el otro lado del incidente, pero es fundamental de que el viento se lleve los contaminantes y no que me los traiga hacia mí, ¿se entiende? Muchas veces, si es un día de mucho viento, como sucedió el otro día, quizás es más conveniente por la ubicación pedirle, no sé, al Pato o a Basto que desplacen ellos y se ubiquen 50 metros a favor del viento, porque nosotros estamos en el lugar menos indicado con el viento. Entonces, mientras nosotros damos toda la vuelta, ¿sí? Y una vez que llegamos al lugar, que emplazamos el autobomba, 50 metros con el viento a nuestras espaldas, vamos a usar las dos herramientas fundamentales en cualquier incidente con materiales peligrosos. La guía de Siquime y los binoculares, ¿sí? Creo que son las dos herramientas básicas que no nos deberían faltar, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque 50 metros
es muy probable que no tengamos una buena visual, entonces por ahí si queremos interpretar el panel naranja, necesitemos binoculares, y la guía de Siquime para hacer una rápida identificación de la sustancia, ¿sí? Yo dije dos términos distintos. Vamos a reconocer la existencia del incidente y vamos a identificar la sustancia, ¿sí? Esta primera etapa es el reconocimiento. Alguno que tenga ganas, ¿qué ve en esa imagen? Es la parte donde alguno conecta el... Tambores con materiales peligrosos. Bien, ¿qué ven? Pero cuéntenme, la imagen en crudo, ¿qué es lo que ven ahí? Tambores, ceniza. Una parte quemada. Parte, sí. Bien, ahí podemos ver rápidamente... Los pequeños pictogramas que están arriba. Bien. Los carteles. Basándonos en la foto, lo que vemos es un campo, un baldío, podría ser contiguo a una fábrica, por lo que yo veo detrás, digo, potencialmente. Vemos tambores, no logro definir qué tipo de tambores, inclusive veo distintos tipos de tambores, pero hay algo que logro ver. Veo una zona que está impregnada en un líquido negro, que también desconozco las propiedades de ese líquido, pero yo ya veo que algo no está bien, y veo una decoloración y una falta de vegetación en todo un área. Con lo cual puedo pensar de que esas sustancias que están derramadas, que obviamente generan un impacto ambiental, fueron comiéndose, fueron matando toda la vegetación que tenían a su alrededor, por eso es que vemos algunas tan secas, tan marrones y demás. Eso sin lugar a dudas es un incidente químico, ¿sí? Ahí yo logro reconocer de que hay un incidente químico, ahí hay una sustancia que está generando un efecto, ¿sí? Quizás no sea del tipo mortal donde vos pasás cerca y te caes desvanecido y te morís. Pero por ahí veo un perro muerto, por ahí veo pájaros muertos, ahí veo las plantas decoloradas, y yo sé que hay un incidente, pero no sé de qué se trata. Inclusive arriba van a ver de que hay varios pictogramas blancos y con el borde rojo, ese es el sistema globalmente armonizado, el SGA, que se usa inclusive en los bidones que ustedes tienen en su casa, la lavandina, si la dan vuelta van a ver de que tiene alguno de esos pictogramas. Yo con eso logro reconocer el riesgo. Yo digo, bueno, ahí hay una sustancia corrosiva, tóxica, inflamable, explosiva, dañina para el medio ambiente. ¿Pero logro identificar la sustancia? No. ¿Por qué no? Porque no me dice cuál es el nombre y apellidos. ¿Sí? Hola, Poli. Ahí que pusiste, soy Poli. No me dice el nombre y apellido de la sustancia. Yo sé cuál es el riesgo. Inclusive sobre el margen derecho vemos lo que se llama el rombo de NFPA, que es un rombo que tiene 4 colores. El rojo significa inflamabilidad, el azul es el riesgo para la salud, el amarillo es el riesgo de reactividad, y el blanco son los riesgos especiales. Y van con números, salvo la parte blanca, del 0 al 4, donde 0 es que no tiene riesgo y 4 es que tiene un riesgo extremo. O sea, yo ahí en ese rombo, yo veo que es algo sumamente inflamable, sumamente peligroso para la salud de las personas, lo máximo, y que es bastante reactivo y oxidante. Pero sigo reconociendo que hay una sustancia peligrosa, pero no sé cuál, no logro identificarla, ¿sí? Entonces, nuestro primer acercamiento a la escena del incidente con materiales peligrosos nos va a lograr permitir ver que hay un incidente con materiales peligrosos, ¿sí? Yo lo reconozco, ahí está, es eso, es un camión cisterna, es un tren, son varios bidones que se cayeron de un camión. Yo logro reconocer la sustancia, logro reconocer la presencia del incidente. El paso siguiente es identificar la sustancia, ponerle un nombre y ponerle un apellido. Y para eso yo voy a necesitar sí o sí de valerme de los datos que me dan los vehículos. En este caso, hablando de un accidente sobre carretera, por ejemplo, sobre la ruta. Fíjense ese camión, ese es un camión cisterna, la verdad ahora no tengo presente qué es lo que transporta, pero bueno, ahí los chicos están en guardia, si quieren, aprovechando que tienen la guía de Siquime, búsquenlo. Fíjense que sobre los laterales y sobre la parte de atrás, igual sobre los laterales no está a las claras, debería llevarlo, lleva un pictograma, que es ese blanco y negro abajo, es como un rombo, y lleva un panel naranja. Y el panel naranja arriba dice 80 y abajo dice 2031. ¿Eso qué me indica? ¿Sí? A la derecha ustedes tienen
una imagen de un panel naranja equivalente, ¿sí? La parte de arriba, o sea, el 80, a mí lo que me refiere es cuál es el riesgo de la sustancia. Yo que trabajo con esto y lo estoy mucho más familiarizado, sé que el 8 es una sustancia corrosiva. Una sustancia puede corroer los metales o afectar la piel de la persona, ¿sí? Es sumamente peligroso. Yo ya sé que eso, el riesgo es de una sustancia corrosiva. Ahí Micaela me dice que lo que buscó en la guía de Siquime le aparece como ácido nítrico, sumamente peligroso, dicho sea de paso. Y el número que está abajo, ese número 2031, como marca la imagen que tenemos a la derecha, es el número de las Naciones Unidas. Es qué sustancia es. ¿Por qué se implementó esto? Porque con la globalización nosotros tenemos en el puerto tanques que vienen desde Japón, tanques que vienen desde China, tanques que vienen desde Estados Unidos, desde Europa. Si cada uno va a tener los nombres en su idioma, cuando llega la sustancia peligrosa desde China, lo vamos a entender un joraca. ¿Qué sustancia es? ¿Sí? Entonces, lo que se hizo es, se unificó a nivel internacional y se le dijo que a partir de ese momento el número que lo iba a identificar era el número de las Naciones Unidas. Por ejemplo, esta sustancia que vemos en el panel naranja a la derecha, arriba dice X423. Ese es el riesgo, ¿sí? En 10 minutitos se va a cortar, ahí volvemos a ingresar al link. Es el riesgo. ¿Qué significa eso? La única letra que puede estar arriba, igual de esto lo vamos a ver después, no se preocupen, ¿eh? La única letra que puede estar arriba es la X. Si en la parte de arriba figura la X, significa que esa sustancia es reactiva con el agua, ¿sí? Es la única letra que podría aparecer. Donde yo en el panel naranja veo una X, yo ya sé que no puedo usar agua, aunque se esté prendiendo fuego no puedo usar agua, porque va a reaccionar y puede reaccionar violentamente. Y hacia atrás dice 4, 2, 3. Repito, yo me los acuerdo de memoria, pero el 4 son sólidos, el 2 son gases y el 3 son líquidos inflamables. En la lectura que uno haría, esto lo puede buscar en la guía de Siquime y te aparece todo el código tal cual, en la lectura que uno haría es que esa sustancia es una sustancia que está en estado sólido, que reacciona con el agua y que cuando reacciona con el agua emite gases inflamables, ¿sí? Todo eso lo sé de leer la codificación. ¿Sí? Obviamente que no vamos a pretender que la gente se lo acuerde de memoria. Para eso está la guía de Siquime. En las páginas blancas que ustedes tienen adelante, la guía de Siquime, tienen todas las configuraciones posibles de correlatividad con los números. ¿Sí? Con lo cual, si uno busca X423, por ahí los chicos que están en la guardia que tienen la guía a mano lo pueden verificar, van a ver de que va a decirles eso. Es una sustancia sólida que reacciona con el agua y emite gases inflamables. Y después lo que voy a buscar en las hojas amarillas va a ser el número ONU, que está por número creciente. Entonces yo voy a buscar 428, y si mal no recuerdo, eso tiene que ser sodio. Corríjanme si no lo es, pero 1428, si mal no recuerdo, debe ser sodio. No importa igual. ¿Sí? Pero a lo que voy con esto es, una vez que yo reconocí el incidente, tengo que lograr identificar, ponerle un nombre a esa sustancia, como hizo Micaela recién, buscar ese 2031 y que le diga que era ácido nítrico. Sí, perdón, ¿alguno que quería hablar? No, yo había dicho que era sodio. 1428. Ah, está bien. ¿Se entiende? Ponerle nombre y apellido. Eso me va a permitir saber qué tengo que hacer, ¿sí? Porque con la guía de Siquime yo voy guiándome paso a paso. Una vez que identifico el nombre de la sustancia, que le pongo nombre a la sustancia, voy a pasar a obtener información, ¿sí? Y esa información la voy a obtener de la guía de Siquime. La realidad es que el transportista tiene la obligación de llevar la hoja de datos de seguridad, que se le dice. Es una hoja, son 16 puntos que lleva la hoja de datos de seguridad, donde figura qué elemento de protección hay que utilizar, cuáles son los riesgos de la sustancia, qué hacer en caso de primeros auxilios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que cuando llevamos nosotros, quizás el chofer esté muerto, quizás la cabina esté aplastada, quizás, y esto es muy recurrente, el camión dice que transporta una cosa, pero en realidad transporta otra, entonces tienen como dos hojas de datos de seguridad, dos remitos distintos, y nunca vas a saber cuál es el real, ¿sí? Entonces, quizás lo más importante es basarse en la guía de Siquime, ¿sí? Usar la guía de Siquime, ya hace poquito salió la versión 2020, la guía de Siquime se actualiza cada 4 años, pero la guía de Siquime para nosotros, como equipos de primera respuesta, es fundamental, es nuestra Biblia. Con eso nosotros vamos a saber cómo
cómo operar en los pasos iniciales, ¿sí? Ahora después vamos a ver cómo se usa la guía. Una vez que le di nombre y apellido a la sustancia, que busqué la información en la guía de SIKIME, vi cuáles son los riesgos, cuáles son los equipos de protección que tengo que utilizar y demás, cuando ya está eso, paso a planificar la operación. Y esto hay que ser muy cauto, y esto hay que ser muy tranquilo, esto hay que pensarlo de forma distinta como estamos acostumbrados a trabajar en un incendio, por ejemplo. Si yo estoy ante un camión que tiene ácido nítrico, como el que veíamos recién en la imagen, y la realidad es que yo no me puedo meter a tratar de controlar la fuga, porque no tengo los trajes químicos encapsulados para controlar la fuga, ni tengo especialistas en control de incidentes químicos. Y hago una aclaración, porque bomberos tiene algo que mi jefe siempre me decía, que era, en bomberos nos llenamos de falsos instructores. A veces creemos que por ir a hacer un curso de fin de semana tenemos una formación técnica en eso. Y la realidad es que una especialización en materiales peligrosos lleva meses, porque no solamente es aprender a leer la guía de SIKIME, que sería el nivel inicial de respuesta, es aprender a analizar los incidentes, aprender a utilizar los equipos que se usan para el control de fugas, aprender a usar los equipos para el control de derrame, aprender a utilizar correctamente los equipos de protección, a hacer una descontaminación apropiada, o sea, lleva mucho tiempo, mucha práctica, y la realidad es que a diferencia de los incendios, no tenemos incidentes químicos todos los días como para poder tomar experiencia, o sea que esto se va a basar en hacer mucha práctica, mucha simulación, mucho entrenamiento, ¿sí? Pero un incidente complicado es sumamente difícil de controlar. Acá es donde nos toca la parte más importante, el ser buenos generalistas. Después buscaremos a los especialistas, llamaremos a la Policía Ecológica de La Plata, por ejemplo, llamaremos, no sé, a la región y pediremos que bajen la Brigada de Materiales Peligrosos Regional, hay muchos cuarteles que tienen algunos equipamientos. Acá también es otra cosa para tener en cuenta, en general un solo cuartel no tiene todos los equipamientos. A veces lo que pasa es que se organizan a nivel regional y dicen, bueno, a ver, Mercedes tiene trajes clase B y clase A, tiene un montón. Bueno, listo, Mercedes se encarga de proveer los equipos de protección. Luján tiene todo lo que es el equipo de descontaminación. Belgrano tiene, entonces lo que se hace es, se conforma la brigada, cada uno lleva sus materiales, sus recursos, y a través de un sistema de comando esos recursos pasan a utilizarse para el control del incidente. Bien, vamos a analizar esta imagen que tenemos en pantalla. Vemos primero que sobre la izquierda nos figura la dirección del viento, ¿sí? ¿Y dónde está el puesto de comando, el puesto de operación? De ese lado. Si yo me pongo del otro lado del incidente, el viento me va a llevar todos los contaminantes hacia el puesto de comando. Entonces, todo lo que sean las unidades de autobomba, las zonas de trabajo, tienen que estar más para el lado de la dirección del viento. A veces puede ser que más alejado del otro lado yo tenga algunas ambulancias como para prever un eventual cambio de rotación de viento, pero no van a estar acercadas como el puesto de comando, ¿sí? Pero por lo menos a 50 metros a favor del viento tenemos que ubicarnos. Desde ese lugar vamos a plantar la zona de descontaminación, ¿sí? Recuerden de que cuando uno ingresa a la zona donde está el derrame, pasa a ser parte de la contaminación, o sea, mis trajes están contaminados. Entonces, para poder salir de la zona de trabajo, yo tengo que descontaminar las herramientas y los trajes, ¿sí? Un poco como empezamos a hacer esto el otro día de descontaminar la gente después del incendio antes de volver al cuartel. O sea, no puedo llevar el bicho al cuartel, esto es lo mismo, pero con una sustancia por ahí química, ¿sí? Todo el entorno alrededor de la sustancia peligrosa, del derrame, de la fuga, o lo que fuere, se denomina zona caliente o zona roja, ¿sí? Y eso lo define la guía de SIKIME, te dice zona de aislamiento inicial, 50 metros a la redonda. Bueno, listo, 50 metros a la redonda, el comando de incidente define, es la zona roja, es la zona donde está toda la contaminación junta, ¿sí? Seguida de la zona caliente está la zona tibia, que es donde se va a armar principalmente la zona de descontaminación, ¿sí? Y donde podemos tener algunos materiales y herramientas de trabajo. Y después, fuera de la zona de descontaminación, es donde se establece la zona fría, la zona donde no hay riesgo, donde van a estar
bomberos, policía, las ambulancias, eventualmente un triage de pacientes descontaminados, que ya hayan pasado por la descontaminación, donde va a estar el puesto de comando. De la zona fría para afuera vamos a tener los periodistas, los curiosos, ¿sí? Recursos que podamos tener en espera, pero esto hay que pensarlo como un anillo. Zona fría afuera, donde es una zona segura, zona tibia en el medio, y en el centro la zona caliente, la zona roja donde está la contaminación. Los únicos que entran a la zona roja son los efectivos que cuentan con los equipos de protección personal. Y en general no van a ser más de 2 o 3 personas, ¿sí? Acá esto es fundamental. Me acuerdo cuando hacía el posgrado en emergencias, una de las cosas que siempre cuento es que lo que nos inculcaron mucho era la figura del generalista. El generalista se va a encargar de todo acá, de generar los perímetros de seguridad, coordinar la logística, coordinar el apoyo, conseguir los recursos, llamar a los especialistas. Tiene una visión global de todo. ¿Para qué? Para que llegue el especialista, se ponga el traje, entre 2 minutos, cierre la llave, lo descontaminen y se vaya a su casa. Obvio que en el diario el que va a salir es el flaco con el traje, ahí todos lo van a aplaudir, el especialista que vino, estuvo 2 minutos. El gran trabajo lo hizo el generalista que llevaba adelante la operación, pero siempre es el que pasa desapercibido, ¿sí? Todo el resto lo podemos hacer, quizás lo único que haga falta que